Los cilindros son actuadores lineales. Su fuerza de salida o movimiento se produce en línea recta. Su función es convertir la potencia hidráulica en potencia lineal mecánica. Entre sus aplicaciones de trabajo se incluyen empujar, arrastrar, inclinar y ejercer presión. El tipo y el diseño del cilindro dependen de las aplicaciones específicas. El ariete hidráulico es quizás el más simple de los actuadores. Tiene una sola cámara de fluido y ejerce fuerza en una sola dirección. Se utiliza en aplicaciones en las que se necesita estabilidad sobre cargas pesadas. Un solo cilindro activo se presuriza en un extremo solamente. El extremo opuesto se ventila hacia el depósito o la atmósfera. Han sido diseñados de tal forma que la carga o un dispositivo como por ejemplo un resorte interno hace que se retracten. El cilindro de doble acción es el cilindro más común que se utiliza en la hidráulica industrial. Se puede aplicar presión en cualquiera de los puertos, suministrando potencia en ambas direcciones. Estos cilindros también se clasifican como cilindros diferenciales debido a las áreas de exposición desigual durante las operaciones de extensión y retracción. La diferencia en el área efectiva se debe al área del vástago que reduce el área del pistón durante el retiro. La extensión es más lenta que la retracción debido a que se requiere una mayor cantidad de fluido para llenar el lado del pistón del cilindro. Sin embargo, se puede generar más fuerza en extensión debido a que el área efectiva es mayor. En retracción, la misma cantidad de flujo de bombeo retracta el cilindro más rápidamente debido al volumen reducido desplazado por el vástago. Sin embargo, se genera menos fuerza debido a un área efectiva menor. Un cilindro de doble vástago se considera como un cilindro de tipo no diferencial. Las áreas de ambos lados del pistón son iguales, suministrando, de este modo, la misma fuerza en ambas direcciones. Este tipo de cilindro se utilizaría, por ejemplo, para acoplar una carga a ambos extremos o cuando se necesita una misma velocidad en ambas direcciones. El conjunto del cilindro consta de un cabezal de acero de extremo de la tapa, un conjunto de barril de acero, un cabezal de acero del extremo del vástago, un cojinete de vástago, un pistón y un vástago de pistón. Se utilizan vástagos de tensión y tuercas para mantener unidos los cabezales y el conjunto del barril. Sellos estáticos mantienen la presión conjunta. Se suministra un limpiador de vástago para impedir que cualquier material extraño se introduzca en el área del cojinete y del sello. El sellado de las superficies móviles es suministrado por el sello del vástago que impide que se produzca una fuga de fluido más allá del vástago, y los sellos del pistón que evitan que el fluido se desvíe del pistón. El fluido es dirigido hacia y desde el cilindro mediante el puerto del extremo del vástago y el puerto del extremo de la tapa. Los motores hidráulicos se clasifican como actuadores giratorios. Los motores se parecen a las bombas en lo que se refiere a su construcción. Sin embargo, en lugar de empujar el fluido como lo hace la bomba, el fluido ejerce presión sobre el área interna de la superficie del motor, desarrollando fuerza torsional. La resistencia desde la carga se produce cuando el flujo de la bomba genera un movimiento de rotación continuo. Como los puertos de entrada y salida pueden estar presurizados, la mayoría de los motores hidráulicos se drenan externamente. Los cuatro tipos más comunes de motores hidráulicos son de engranaje, de paletas, de pistón y de eje acodado. Los motores hidráulicos se clasifican principalmente según el desplazamiento y la fuerza torsional. Lo primero que se debe tener en cuenta es la fuerza torsional. Los motores hidráulicos se clasifican en pies libras o en pulgadas libras de fuerza torsional por un valor dado en PSI, generalmente pulgadas libras por 100 PSI. La fuerza torsional es igual que la carga multiplicada por el radio. Los motores de desplazamiento grandes normalmente tienen un radio de mayor tamaño sobre el que el fluido hidráulico ejerce presión. Por lo tanto, generan mayor fuerza torsional a una presión determinada. Un motor hidráulico que está clasificado a 1 pulgada libras de fuerza por 1 PSI hace girar un cabrestante con un radio de 4 pulgadas. La carga es de 500 libras. La fuerza torsional requerida es de 2000 pulgadas libras.
En base a la clasificación de fuerza torsional del motor, la presión operativa es de 2000 psi. El segundo punto que se debe tener en cuenta es el desplazamiento. Esto es necesario para determinar la cantidad de flujo requerido para hacer girar el motor hidráulico a las revoluciones por minuto requeridas.